El anarquismo en el Diccionario Soviético de Filosofía, que comprende fundamentalmente, o vamos a interpretar aquí, a los filósofos Max Stirner, Proudhon y Bakunin, que son los tres anarquistas, digamos, más, al menos más reseñados en el diccionario. El anarquismo, pues, etimológicamente viene de an, negación, y arge, principio, autoridad. El anarquismo, digamos, es una ideología que, de la pequeña burguesía, del proletariado y hostil al comunismo. El diccionario trata de marcarse mucho del anarquismo. Pues es, digamos, significa eso, sin autoridad, sin Estado. Es fuera de toda autoridad. Y, claro, al ir contra ser una ideología hostil contra el comunismo, hostil frente al comunismo, porque niega la dictadura del proletariado, que es, digamos, una de las tesis fuertes de Marx. Defender esa dictadura del proletariado, que es el Estado socialista de transición hacia el comunismo. Es decir, la primera fase, ese Estado socialista que necesita estar armado para derrocar a los resquicios de burguesía y de clase reaccionaria que todavía intenten dar un contragolpe a esa revolución que se ha hecho. El diccionario distingue entre anarcoindividualismo, anarcosindicalismo y anarcocomunismo. Claro, el anarcoindividualismo, pues, es el conocido de Max Stirner, en su libro El único y la propiedad, de 1744. El anarcosindicalismo, pues, más bien el anarquismo de Bakunin, y este anarcocomunismo, sobre todo, de Piotr Kropotkin, también de Jan Grebs o de Oliseh Glezos. Ya en la Revolución de Octubre, por ejemplo, los anarquistas eran partidarios de la contrarrevolución, eran contra bolcheviques, iban contra los bolcheviques. Y había, por ejemplo, pues, anarquistas como Néstor Makhno, que iban en contra totalmente de los bolcheviques y la discordia del movimiento obrero, y que, según el diccionario, pues, andando el tiempo, desembocaría en el trotskismo, o se infiltraría en el trotskismo, o tendría tesis trotskistas en ese anarquismo, e incluso del fascismo. Aquí ya también con el ánimo también de denigrar al anarquismo. Claro, este combate del comunismo contra el anarquismo en sus diferentes acepciones, pues va contra el mito de la unicidad de la izquierda, y se ve muy bien que la ruptura de las izquierdas, los combates de las propias izquierdas eran brutales, que no hay una izquierda unida. Si no hay diferentes generaciones de izquierda, que unas se van combatiendo contra otras frente a las modulaciones de la derecha, en el escenario de la dialéctica de Estado, de la dialéctica de clase. También comprende también el escenario de la dialéctica de Estados, en que se enfrentan unos Estados contra otros, como fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Fría, incluso el momento que estamos viviendo ahora. El anarquismo es, para el materialismo filosófico, según la clasificación que hizo Bueno en el año 2003 en el mito de la izquierda, es la tercera generación de izquierda. Por tanto, es una izquierda definida, y aunque pretenda destruir el Estado, al menos tiene al Estado como parámetro, aunque sea para destruirlo. Entonces, claro, es una izquierda definida, y si bien de modo negativo. O sea, el anarquismo precisamente, dice Bueno, el anarquismo precisamente por constituirse formalmente en su negación del Estado se está definiendo políticamente, aunque de un modo negativo, entre las generaciones políticas. No es lo mismo negar al Estado frente a quienes lo afirman que mantenerse al margen de la cuestión. Y el anarquismo va contra todo Estado. No solo va contra el Estado del absolutismo o contra cualquier Estado tiránico, sino que también va incluso contra el Estado republicano democrático. Porque el Estado en general es comprendido como el mal absoluto. Si en la República Democrática se vota, se tributa y se sirve en el ejército, pues la anarquía lo que intentaba, en fin, especular, o sea, decir, o imperar, o mandar, a ordenar a sus adeptos, a sus seguidores, pues era que se abstuviesen de votar, que participasen en la huelga tributaria y que fuesen insumisos, que no fuesen al ejército ni a la mili. El materialismo filosófico, si bien hemos visto ya la clasificación que hace el diccionario entre anarquismo, anarcoindividualismo, anarcosindicalismo y anarcocomunismo, el materialismo filosófico hace una distinción parecida pero diferente. Aunque la cosa se puede clasificar mucho más, claro, evidentemente. Y no hay que dar por mala la clasificación que hace el diccionario, que es, bueno, bastante también correcta. Pero, sin embargo, el materialismo filosófico, Bueno en el mito de la izquierda, habla de anarquismo comunalista,
anarquismo municipalista o cantonalista y el anarcosindicalismo. El comunalista pues serían los propios de las comunas epicuras, estamos hablando ya de un anarquismo de la antigüedad, que el anarquismo en general no se restringe, digamos, a la modernidad, sino que podemos, digamos, en retrospectiva hablar de anarquismos o de movimientos anarquistas, comunalistas en este caso, como fueron, por ejemplo, las comunas epicúreas, o algunos municipios aldeanos, o en el siglo XX también las comunas hippies, pues es una especie de anarquismo comunalista. El anarquismo municipalista o cantonalista es más bien de tendencia federalista, y precisamente por ser de tendencia federalista ya se aproxima más a la izquierda definida. Y después, pues, claro, este anarquismo federalista, si quiere, o municipalista, cantonalista, está inspirado por el escrito de Proudhon de 1740 de qué es la propiedad. Y después, bueno, también distingue el anarcosindicalismo, que ya sí que es más propio o propiamente izquierda definida, que era la CGT en Francia, que se creó que eran sindicatos, que se creó en 1902, o la Solidaridad Obrera en Barcelona en 1902, la SOLI, conocida como la SOLI, o la CNT, a nivel ya más nacional, que se fundó en 1910, la FAI en 1927, en fin, movimientos, digamos, anarquistas o anarcosindicalistas relevantes. De hecho, fueron los más relevantes del anarquismo en España. Se habla, unos dicen 500.000, otros dicen 1 millón, otros dicen 1.500.000 de afiliados, que fuesen solo 500.000, pero era una potencia importante para la época, y de hecho repercutieron en lo que era la política española, digamos, en los tiempos de la Segunda República, y antes incluso con Primo de Rivera, que de hecho Primo de Rivera pues, los aniquiló de alguna manera, que después pudieron resucitar en la República con, ¿qué te digo?, con 500.000, 1 millón o 1,5 millones de afiliados, que eran una fuerza, digamos, considerada, sobre todo aquí en España y en Italia, y algo en Rusia también, y menos en Francia, y en Alemania ya, en Inglaterra, pues no es el anarquismo, digamos, algo más bien mediterráneo, si se quiere, o latino, si se quiere. Claro, esto también, el anarquismo también, ya después de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de la Guerra Fría, en los años 60, pues derivó, el diccionario no lo menciona explícitamente, pero lo está diciendo de manera implícita, degeneró en mayo del 68. Digamos, en mayo del 68 tiene una tendencia ácrata o anarquista clarísima. Y dice la edición de 1971. Dice, en el movimiento estudiantil de los países capitalistas las ideas del anarquismo han encontrado cierto eco. La actividad de los grupos anarquistas se apoya en tesis neotrotskistas y aventureras. Causa daño al movimiento obrero y democrático. Es que, estas serían más bien plataformas de la sociedad civil, del movimiento estudiantil, ya también en los tiempos también de la ONG, o de los verdes, de los movimientos anticolonización, incluso de la socialdemocracia. Entonces vemos que Zapatero llegó a hablar de socialismo libertario, que digamos que el anarquismo sí se ha diluido, digamos, en izquierdas indefinidas más bien. Ha terminado de ser una izquierda definida, sobre todo en el momento de su auge con el anarcosindicalismo, pero con mayo del 68, con los ecologistas, con los verdes, con los movimientos anticolonización, pues han derivado o han degenerado en una izquierda indefinida. Como decíamos, el primer anarquista, aunque era un anarquista individualista, de una sociedad de egoístas, que era Max Stirner, que, como decíamos, en 1844 escribió su obra titulada El único y la propiedad, el único y su propiedad, que es el año, fíjense usted la fecha, 1844, el año que nació Nietzsche. Y Nietzsche tiene mucho de Max Stirner, aunque no lo cite, pero Nietzsche, pues prácticamente casi se podría decir que plagia a Max Stirner sin citarlo. Y se escribió en el mismo año que nació Nietzsche, curiosamente. Pero ese era un anarquismo bien claro, extravagante, esa sociedad de egoístas, por fin, eso no tenía recorrido político ninguno, se puede decir que era una izquierda indefinida. Ya más definiéndose más en la política, pues es el anarquismo de Proudhon, que nació en 1809 y murió en 1865, que según el diccionario lo clasifica como un filósofo idealista y ecléctico. Era un amigo íntimo de Bruno Bauer, que también fue amigo de Marx. Marx, precisamente en 1847, escribió La miseria de la filosofía, que era un libro escrito contra el sistema de las contradicciones económicas de Proudhon, que tenía por subtítulo La filosofía de la miseria, que es su anti-Proudhon, es un martillazo contra Proudhon, y Marx incluso se decantó en escribirla en francés,
porque el hombre famoso de aquel tiempo no era Marx, bueno, es una persona prácticamente para eruditos y para algunos movimientos clandestinos, como era la Liga de los Comunistas, y cosas así, no era un hombre, digamos, tan trascendental como después sería en la historia de la filosofía y de la política, sino que el hombre más famoso de su tiempo era Proudhon, y Marx por eso se dedicó a escribirlo en francés, el misterio de la filosofía, porque Proudhon llevaba a las masas por el mal camino. Entonces, para enderezar las masas, sobre todo al proletariado francés, podía escribir una obra en francés contra Proudhon, porque este señor es un idealista pequeño burgués, que en el vocabulario de Marx era el peor de los insultos. ¿No? O sea, pequeño burgués, idealista pequeño burgués era peor que hijo de puta. O sea, hijo de puta es casi un elogio comparado con idealista pequeño burgués. Y claro, y aún así el efecto inmediato, al menos en 20, en 30, en 40 años, no fue tan letal. Incluso la popularidad de Proudhon se incrementó, aumentó, sobre todo en los países latinos, digamos en España y en Italia. Algo en Francia, por algo era francés. En 1959 Marx le escribía a Weidemeyer, que le decía que el socialismo de Proudhon estaba de moda en Francia, fíjense, en 1759, habían pasado 12 años desde que había escrito La miseria de la filosofía, pero esta perseveraba todavía en el ser de los debates políticos de Francia. Y decía, el comunismo debe ante todo desembarazarse de este falso hermano. O sea, es una crítica total contra el anarquismo de Proudhon. En esta obra, Marx pues, escribe un libro, digamos, que es como Ricardo pasado por el socialismo y Hegel pasado por la economía política. Y como decíamos, pues eso, diagnosticaba a Proudhon como un socialista pequeño burgués, o un pequeño burgués, digamos, idealista, que era, como decimos, el Proudhon dice, el señor Proudhon es de la cabeza a los pies, o sea, de arriba abajo, de la coronilla hasta la planta de los pies, el filósofo y el comunista de la pequeña burguesía. Eso ya es letal para Marx, o sea, esto ya es imperdonable. Dice, el pequeño burgués, dentro de la sociedad avanzada y por imperativo de la situación social, se hace por una parte socialista y por otra economista, es decir, se queda deslumbrado por la magnificencia de la alta burguesía y simpatiza con los dolores del pueblo. Es al mismo tiempo burgués y pueblo. En el foro interno de su conciencia se precia de ser imparcial, al haber encontrado el justo equilibrio que tiene la pretensión de diferenciarse del justo medio. Este pequeño burgués diviniza la contradicción, porque la contradicción es el fondo de su no ser. La contradicción es el fondo de su ser. Es una filosofía contradictoria, completamente disparatada en todo caso, porque no se puede conciliar el mundo obrero con el mundo del capital o del pequeño capital, que era el fondo al fin y al cabo el que defendía Proudhon. No a los grandes magnates, pero sí a las pequeñas empresas para fusionarlas con los obreros y así hacer una reforma dentro del sistema capitalista, porque Proudhon era un reformista, no era un revolucionario, sino era un reformista. Dentro del propio Estado capitalista, habría que quitar el lado malo y solo dejar el lado bueno y dejar un capitalismo pues, simpático, un capitalismo que se socializa, un capitalismo ya socialista, un híbrido entre esa sociedad de mercado y ese mundo del trabajo. Por tanto, eso no era partidario de la revolución porque decía, no, que la revolución esto es un San Bartolomé, esto es una sangría, esto no transformemos esto en un San Bartolomé y hagámoslo mediante las reformas, mediante un banco del pueblo. Claro, algo que Marx comprendía como completamente racional y que limaba el filo revolucionario del movimiento obrero. Proudhon venía, digamos, de algún modo a apaciguar a las masas, que no se subleven contra los estados capitalistas, sino que intenten reformar lo que sería después el revisionismo de Bernstein. De una manera lo retoma ahí, pero incluso desde un punto de vista más cercano a Marx, claro. Con todo, Napoleón III, Proudhon quiso acercarse a Napoleón III, quiso asesorarlo de una manera, no lo consiguió. Muere el 19 de enero de 1865 y precisamente, curiosamente, Marx le dedica una cronología y dice así Marx: los ataques dirigidos por Proudhon contra la religión, la iglesia, etc., tenían un gran mérito local: anteponer el pensamiento religioso al voluntarismo burgués del siglo XVIII y al ateísmo alemán del siglo XIX. Si Pedro el Grande reprimía la barbarie rusa a fuerza de barbarie, Proudhon se esforzaba por dar la batalla a la fraseología francesa a base de frases.
a fuerza de frases. Bueno, pues el siguiente filósofo, y que con este incluso la bronca fue mayor que la que tuvo contra Proudhon, es Mikhail Bakunin, que era ruso, precisamente, que nació en 1814 y murió en 1676. Bakunin lo diagnostica el diccionario como el enemigo de la teoría y de la práctica del socialismo científico. Bakunin es combatido por Marx, Engels y Lenin y definitivamente es condenado por Lenin y Stalin. Bakunin reconocía a Proudhon como su maestro y decía que Proudhon era el maestro de todos nosotros, así lo decía. Marx también lo reconoció a Proudhon como maestro. La ruptura de Bakunin con Marx pues, se debió a las sociedades secretas. En 1668 fundó Alianza Internacional de la Democracia Socialista o Alianza Secreta Anarquista, que es una organización paralela a la Sociedad Internacional de los Trabajadores, lo que retrospectivamente se conoce como Primera Internacional. Una organización bakunista contra Marx, dentro del seno de la Primera Internacional. Y por ello Bakunin fue expulsado de la Sociedad Internacional de Trabajadores en el Congreso de La Haya en 1672, con 27 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones. Y Marx llegará a decir sobre Bakunin: enorme masa de carne y grasa gentuza paneslava, charlatán ignorante, saltimbanqui, capaz de cualquier infamia, incluso agente secreto del gobierno austriaco. Eso lo difundió Marx sabiendo de que era mentira, como diría la novelista George Sand, que era una patraña, pero Marx también metía mucha mierda a Bakunin para expulsarlo porque lo veía como una amenaza para la unidad del movimiento obrero, porque la decisión entre anarquismo y comunismo, o anarquismo o bakunismo y marxismo, pues era total, tanto por la concepción del mundo, la teoría, como en la praxis, como la hora de llevar a cabo la revolución, que propiamente Bakunin no era un revolucionario, sino también en el sentido el Bakunin, digamos, quería apoyarse en las masas campesinas y en el lumpen proletariado. Un lumpen proletariado que fue despreciado por Marx y que decían que incluso era contrarrevolucionario. Digamos aquí la escisión o el encontronazo, la confrontación dialéctica entre Bakunin y Marx, pues es parecida a la confrontación que pueden tener Hegel contra Krause, o, andando el tiempo, la confrontación que podían tener la Segunda Internacional contra la Tercera Internacional, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial o en el periodo de entreguerras. En el primer tiempo de la Primera Guerra Mundial todavía no era la Comintern, no era la Tercera Internacional, pero era la izquierda cienbervaldiana que quería transformar la Guerra Mundial, la gran guerra de la dialéctica de Estados, en una serie de guerras civiles de dialéctica de clases en cada país. Cosa que no pudo ser. Bakunin contaba sobre todo por la lucha de clases y la dictadura del proletariado, y que, como decimos, se apoyaba en el lumpen proletariado y en los campesinos. Y por tanto, para Marx era un revolucionarismo espontáneo, que no era una revolución propiamente dicha, que Marx se burlaba y decía, con esto llegarán al paraíso anarquista, ateísta, comunista. Pero para Marx eso era todo papel mojado y contrarrevolucionario incluso. Por tanto, Bakunin para Marx era un desorganizador y un aventurero. Vemos que la crítica es total, que son casi antípodas. Lo digo porque el mito de la unicidad de la izquierda todavía impregna mucho la conciencia de la gente. Se creen que anarquismo y comunismo pues, es más o menos lo mismo. Pues no, anarquismo y comunismo no es más o menos lo mismo. En muchos puntos son diametralmente opuestos, pueden coincidir en algunas cosas, pero bien que se enfrentaron en Rusia, lo hemos visto antes con Néstor Makhno, que era así un anarquista, digamos, que se pronunciaba incluso el nombre de los kulaks, y que fue derrocado por la revolución bolchevique, la guerra civil del 18 al 20, en fin, fueron masacrados todos los anarquistas que pudieron masacrar, y nos digamos aquí en España, cuando los comunistas tomaron la telefónica de los anarquistas en el año 34, en el año 37, en mayo del 37, en plena guerra civil, que era una guerra civil dentro de la guerra civil general, que fueron los comunistas contra los anarquistas, los comunistas stalinistas, digamos del PC, contra la CNT y la FAI, que eran solidarios con el POM, d'Anderunin, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y que fueron los comunistas los que acabaron con el anarquismo realmente existente. Así que una vez llegó a algo, fue frenado por el comunismo. El comunismo ha sido el gran rival tanto de la socialdemocracia, no digamos, como del anarquismo, tanto como contra el capitalismo o contra la burguesía. Claro, para Bakunin, destruir es crear, y la destrucción
con la destrucción del Estado, bueno, siempre en las primeras tesis, en sus primeros escritos, decía que la destrucción era destrucción creadora. Decía Bakunin: nosotros, anarquistas revolucionarios, somos enemigos de todas las formas de Estado y organización estatal. Pensamos que todo gobierno estatal, al estar colocado por su propia naturaleza fuera de la masa del pueblo, ha de procurar necesariamente someterlo a costumbres y propósitos que le son enteramente extraños. Por lo tanto, nos declaramos enemigos de todas las organizaciones estatales y creemos que el pueblo solo podrá ser libre y feliz cuando, organizado desde abajo por medio de sus propias asociaciones autónomas y completamente libres, sin la supervisión de ningún guardián que crea su propia vida. Y así crea su propia vida, sin ningún guardián, sin ningún Estado, sin el bozal del Estado. Como decía Schopenhauer, que está en la anarquía, que quiten al hombre el bozal del Estado y se verá lo que es el hombre. Ahí se verá lo que es el hombre. Sin Estado, ahí se verá, que se quiten el bozal del Estado y ahí se verá lo que es el hombre. Eso parece que Bakunin, pues no, el auténtico hombre, la auténtica humanidad, el género humano, pues se realiza emancipado de todo Estado. Sí, porque aquí se va contra el Estado republicano, democrático, contra el Estado, por ejemplo, de la primera generación de izquierda, de la izquierda jacobina, el Estado centralizado, se va contra el Estado liberal, por ejemplo, los docenistas, pues también contra el liberalismo, contra el Estado de la socialdemocracia, contra el Estado del comunismo, contra la dictadura del proletariado y contra el Estado, pues, de la izquierda asiática, así que, contra todo Estado, sea tiránico o no lo sea, o sea democrático. Entonces Bakunin contrapone el hombre al Estado, y que el Estado es un poco menos que la vergüenza de la humanidad, que es una cosa accidental al ser humano, que la esencia propia del ser humano se realiza al margen del Estado, tiene que ser sin el Estado. Cuando el hombre se emancipe del Estado, recobrará su propia esencia. Porque claro, el Estado solo está en guerra y cárceles y muerte y destrucción, ¿no? Y todo gobierno es despótico. Para Bakunin todo gobierno es absolutamente despótico. Dice Bakunin: donde existe el Estado existe inevitablemente la dominación, por consiguiente la esclavitud. El Estado sin la esclavitud, abierta o mascarada, es imposible. Es la razón por la cual somos enemigos del Estado. O sea, la libertad es posible sin Estado. Precisamente nosotros pensamos todo lo contrario. Es el Estado el que te otorga la libertad positiva, claro. Y Bakunin lo que pretendía era sustituir el Estado por una federación libre de asociaciones de agrícolas y artesanos. Y el trabajo autoorganizado, la famosa autogestión de los anarquistas, al margen de la autoridad política. Es decir, un anarcosindicalismo, claro. Y dice Bakunin que la libertad sin socialismo es un privilegio, el socialismo sin libertad es tiranía, esclavitud y brutalidad. Estoy refiriéndose también a lo que estaba pensando Marx con la teoría de la dictadura del proletariado. Entonces, Bakunin, digamos, se aproxima más a la posición de los estoicos, cuando decía que el hombre era el zoon koinikon, ¿no? Más que a la posición de Aristóteles, cuando usted se refería al hombre como zoon politikon. Entonces, claro, aquí hay que distinguir entre un comunismo libertario, que sería el de Bakunin, y el comunismo autoritario, después los enemigos dirían totalitario, que es el comunismo tal y como lo interpretaba Marx y sobre todo tal y como se dio después en la Unión Soviética. Claro que no, eso es un autoritario, no totalitario, porque ningún Estado, el totalitarismo es imposible. El totalitarismo vendría a ser en política como el monismo, en filosofía política como el monismo en ontología. Es un imposible. Pero sí es verdad que ese comunismo libertario, que también es un imposible, que al fin y al cabo el comunismo libertario pues, ha quedado en aguas de borraja, en papel mojado, en flatus vocis, nadie sabe qué ha pasado con ese odisea, esa panacea, ese oasis, ese paraíso del comunista, anarquista, donde no hay Estado y ya el hombre realiza su propia esencia y, en fin, aquí paz y después gloria, sino que fue un comunismo autoritario impuesto en un Estado, en una dialéctica de Estado trepidante. Esa fue la realidad política real, otra cosa que se quiera soñar con lo que se quiera. Decía Bakunin, refiriéndose a Marx, que Marx es un comunista autoritario y partidario de la liberación y organización del proletariado a través del Estado, claro, lo que es la dictadura del proletariado. En consecuencia, desde arriba abajo, a través de la inteligencia y el saber de la minoría instruida que como es natural se declara partidaria del socialismo y que en beneficio de las masas ignorantes y necias ejerce sobre estas una autoridad legítima. Estado pseudopopular, se lo dice Bakunin, inventado por el señor Marx. Claro, este Estado pseudopopular inventado por el señor Marx no representa en su esencia nada más que el gobierno de las masas de arriba abajo por intermedio de una minoría intelectual, es decir, la más privilegiada, de que se pretende que comprende y percibe mejor los intereses reales del pueblo que el pueblo mismo. El objetivo de Marx pues, era el Estado universal. Decía Bakunin que era el Estado universal, a través del cual Alemania y la raza alemana pues, sería, digamos, la que había de regenerar todo el mundo.
Y eso, en cierto sentido, Marx lo decía así, en el pangermanismo de Marx, se llega a conocer. Es claro que es el joven Marx, el de 1843, en la contribución a la crítica de la filosofía de Hegel, en los anales franco-alemanes, porque fíjense lo que decía Marx, en 1843. Dice, en Francia la emancipación parcial es el fundamento de la emancipación universal. En Alemania la emancipación universal es condición sine qua non de toda emancipación parcial. En Francia es en realidad la liberación gradual, en Alemania su imposibilidad, la que tiene que engendrar la libertad total. Aquí como si fuese Alemania o el proletariado alemán el que tuviese que emanciparse primero para emancipar después a todos los proletarios de todos los países. Bien. Claro, así, entonces era eso lo que se conoce como el pangermanismo de Marx. Así como Mazzini era el italianísimo, pues Marx era un pangermanista. Después, otra cosa que no señala el diccionario es el que Bakunin era masón. Esto no es baladí. Y ahí la polémica que tuvo con Marx, por la cual salió de la Sociedad Internacional de Trabajadores, de las sociedades secretas. Bakunin era un masón que se inició, digamos, en el Gran Oriente de Italia, que organizó Fraternidad Internacional, Alianza Socialista Revolucionaria, la Liga de la Paz y de la Libertad, Asociación Revolucionaria Internacional y la Internacional Libertaria, o la Internacional Libertaria. Y esto que era masón, claro, no es, o sea, esto, los entresijos de esas políticas, hay que lo llame bien con lupa, pero ahí se ve hasta la diferencia que hay entre el bakuninismo y el marxismo. O sea, que Marx pues, abominaba la masa. Hay quien dice que Marx era masón, pero claro, aquí dicen que masones son todo 10 menos. En fin. Tras la muerte de Bakunin, el anarquismo derivó en el terrorismo, o tuvo el terrorismo como estrategia, como táctica, o digamos, como propaganda por el hecho, mejor dicho. Era el terrorismo de la bella época, el terrorismo de la bella época. El terrorismo que, en fin, asesinó a Alejandro II en Rusia, a Sadi Carnot en Francia y aquí en España, ¿sabes? A Cánovas y a Canalejas. Pero era un modo de llevar que para Marx no era revolucionario salvo en Rusia. Los atentados terroristas Marx no lo consideraba algo revolucionario, pero curiosamente sí lo consideraba en la Rusia que después se transformaría en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a través de su doctrina.